Y recuerde que en esa parte de donde vamos a estar viendo en el libro de Hechos 26-19, vamos a estar viendo de Hechos 26-19, recuerde, está, como se dice aquí comúnmente, la crema innata de la sociedad judía, la crema innata cultural del pueblo judío, porque estaban los hombres intelectuales, los hombres de economía, los hombres líderes religiosos, o sea, estaba la crema, incluso la crema innata de la política, estaba el rey, estaba el gobernador, su esposa, y ahí estaba testificando Pablo, ahí les estaba hablando a ellos. Entonces, vamos a ver que durante ese testimonio, Pablo está defendiendo, acuérdense que estaba defendiendo el Evangelio, más allá de defenderse a él mismo, y les habla de que esto el rey lo conocía. El rey conocía esto, porque creció y vivió en Judea. Entonces, era un rey que sabía todas las costumbres del pueblo judío. Ok, vamos a estar viendo tres cosas. A ver, recuerden, por poco y le pongo el tema de las tres R's, porque es resolución, reacción y reclusión. Las tres R's lo iba a poner, pero dije, no, mejor vamos a poner el título de la resolución de Pablo. La resolución de Pablo en este caso, vamos a estar viendo, lo vamos a estar viendo la reacción de Festos y Agripa. Y luego por último vamos a ver la reclusión ya de Pablo. ¿Ok? Esas tres cosas vamos a estar viendo en este pasaje de Hechos, capítulo 26, versículos, ¿qué les dije? 19 al 32. ¿Vale? Entonces vamos a estar viendo, primero, vamos a Hechos 26, 19, a donde dice la resolución de Pablo. Vamos a estar viendo la resolución de Pablo. Quiero que vean, cuando una persona ha resuelto ser siervo de Dios, ser obediente a Dios, miren lo que dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿Eso qué cosa? Eso se resuelve, es algo que nosotros definimos. Dice, Pablo resolvió no ser rebelde, porque esa es decisión de cada uno. La salvación no es decisión nuestra, eso Dios lo decide, te envía un predicador, eso Dios lo decide. Pero cuando Dios te dice hacer algo, cada uno de nosotros tenemos la resolución. O obedezco o sigo haciéndolo a mi manera. Por ejemplo, le hablábamos de adoración. Alguien que me recuerde que vino el día jueves a ver qué es un adorador. Alguien que conoce y hace. A ver, adorador es alguien que conoce y hace la voluntad de Dios. ¿Ah? Alguien que conoce, no es que nada más conoce y sigue haciendo su voluntad. Adorador no es aquel que canta bonito, sino aquel que conoce y hace la voluntad de Dios. Aquí en este caso, Pablo es un adorador, podríamos decir, porque, a ver, Dios le da la visión, ¿y qué tiene que hacer? Ya una vez que conoció la voluntad de Dios, ¿qué hace? Hace la voluntad de Dios. Por eso dice, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Ahora, aquí tenemos que nosotros estar muy atentos para ver por qué dice, les dije que Pablo es un adorador, porque hacía la voluntad del Padre. En el versículo que sigue, el versículo 3, 20, perdón. Pero en el versículo 20 dice, sino que, ¿qué cosa hizo? ¿Qué es anunciar el Evangelio? Para que ustedes me ayuden a ver. ¿Qué es anunciar el Evangelio? Por lo cual anuncié primeramente los que están en Damasco. Vivir, dar testimonio de... No sé si a usted le pasó, pero hay casos donde las personas se convierten a Cristo, inmediatamente sus amigos, sus familiares, sus vecinos. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? Te veo diferente. ¿Qué tienes? ¿Qué te hiciste? ¿Por qué? Porque estamos
lo primero que hacemos, anunciamos alguien que se convierte, hermano, hasta en su cara, se ve la diferencia. ¿Sí? Se ve. ¿Qué empezamos a hacer? Anunciar sin palabras. La gente los ve y dice, eres diferente. Bueno, pues Pablo no sabía Biblia, no le había creado todavía Pablo, no era un hombre que ya recibió el conocimiento de la palabra. No. Él se convirtió y se fue a Damasco. Y en Damasco, la gente que lo conocía, Pablo, ¿y ahora por qué no persigues a los cristianos? No, porque ya me convertí. Pablo, pero yo te veo muy tranquilo. ¿Qué pasó? Estaba, ¿qué cosa? Anunciando. Sin palabras, la gente veía un cambio en él. Tú y yo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Anunciar el Evangelio. Antes de hablar, antes de testificarles, tenemos que nosotros anunciar el Evangelio. Cuando usted anuncia el Evangelio, después cuando usted habla, la gente le cree. A ver si nos cae eso. Cuando un cristiano anuncia el Evangelio y después lo habla, la gente lee. ¿Sí? Porque dice por ahí un poeta, dijo, los hechos hablan tan fuerte que la gente no oye lo que tu boca dice. A ver. La gente dice que tus hechos hablan tan fuerte que la gente no oye lo que tu boca dice. Por eso, la eficacia del Evangelio no está en cuánto conocemos, sino en cuánto vivimos. A ver, la eficacia del Evangelio no está en cuánto conocemos, sino en cuánto vivimos. Por eso dice aquí, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles que se arrepintiesen, y aquí empieza a testificar que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta es una resolución de Pablo. Hermano, nunca, escuchen bien esto, nunca vamos a avanzar en el Evangelio si no tomamos una resolución como Pablo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, mi vida le pertenece, yo soy de Él, todo lo que van a ver en mí es Cristo y todo lo que voy a hablar es de Él. Eso es una resolución. Pablo estaba resuelto a hacerlo, hermano, vivir para Dios. Dice, y cuando todo eso ve, dice que los judíos, entonces dice, lo aprendieron en el templo y lo intentaron matar. Hermano, algo tiene que provocar cuando una persona se resuelve seguir a Cristo, vivir para Él, ser de Él. Cuando eso resuelve una persona, hermano, ¿sabe qué? Eso le trae a veces problemas, pero Dios siempre va a respaldar. Dice, pero el versículo 22, escuchen bien esto porque quiero que vean. Uno dice, Pablo, ¿cómo voy a querer que hables de así? Y le dice, pero habiendo obtenido auxilio de quién? Aquí yo hubiera dicho, por ejemplo, si yo hubiera estado en aprieto, yo hubiera dicho en mi testimonio, ay hermanos, ¿saben qué? Me estaban golpeando los judíos, me sacaron del templo, llegó la guardia romana, gracias a Dios porque la guardia romana llegó a auxiliarme. Porque ¿quién llegó a rescatarlo? Félix y la guardia romana lo llegaron a rescatar porque los querían matar. Acuérdense que había hombres que se habían propuesto ayudar 40 días, no comer y no beber nada hasta darle muerte a Pablo. Ahora, escuchen esto. Pablo no dice que lo rescató la guardia romana, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy
¿Dando qué? Testimonio. Ahí está lo otro. Entonces, anunció y dio. Testimonio. Pequeños y grandes. Sí, estamos en el orden que les dije. Anunciar el Evangelio es la vida, es la conducta, la actitud. Dar testimonio es hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cuando te preguntan, cuando la gente le interesa, oye, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no hablas groserías? ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes que darles testimonio. Darles testimonio, dice, a pequeños y a grandes, no haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero en resurrección. Fíjense, quiero que vean esto, porque al dar testimonio no se hace tanta apología a lo que uno fue antes en la vida pasada. ¿Quién es el centro del testimonio? Cristo. Por eso por eso nos llamamos cristocéntricos, por eso creemos que el que salva es Cristo. No voy a dar mi testimonio para engrandecerme a mí, para que la gente me conozca a mí. No, tengo que dar el testimonio de que Cristo es el Salvador, que Cristo resucitó, que creemos en un Cristo vivo. ¿Ok? Por eso dice ahí que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de las gentiles. Bueno, él estaba dando ese testimonio, Pablo estaba dando ese testimonio acerca de cómo Dios quería que él fuera, les dije primero, anunciar, dar testimonio y predicar. Porque todos nosotros, acuérdense que en el capítulo 26, versículos 16 y 18, Pablo dice que Dios lo levantó para ser ministro y testigo. Cuando Dios levanta a alguien para que sea ministro y testigo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que Jesucristo es su Señor. En Hechos, capítulo 9, en el versículo 5 y 6, recuerden que Pablo, cuando se tuvo el encuentro con Jesús, lo primero que dice es: Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Qué estaba reconociendo? La autoridad, el señorío, la majestuosidad de Jesús. Entonces, ¿quién eres, Señor? Y lo segundo que dice en el versículo 6, dice: ¿qué quieres que yo? Todo el que cree en Jesús tiene que preguntar: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas dos preguntas. Porque por lo regular en este tiempo la iglesia no se hace las preguntas, sino lo que pregunta es: Señor, tú eres el Salvador, tú eres quien nos salva, ¿qué me vas a dar? Dame esto y dame esto otro, dame salud, dame dinero, restaura mi vida, restaura. Todo el viejo hombre queremos que lo restaure. Y no, acuérdense que el viejo hombre Dios lo que quiere es matarlo. Ahí está tan duro eso, ¿ah? Pero todo lo que Dios quiere con el viejo hombre es matar. Por eso lo que dijo Jesús: si alguien no quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Entonces, él era para morir. Y porque Dios a través del Evangelio, lo primero que nos ofrece es salvación, pero luego nos pide santidad. A ver, recuerden esto. Cuando una persona es salva, lo segundo que sigue es santidad. Y lo tercero, otra vez las 3 S, yo les diría las 3 S. A ver: salvación, santidad y servicio. A ver, todo cristiano que es salvo se tiene que santificar y tiene que servir. Las 3 S. Pablo lo estaba haciendo porque Dios lo llamó para que fuera ministro. Anunció, testificó y predicó la palabra, y hablaba de la salvación, habló de la santidad y hablaba del servicio. Él estaba sirviendo al Señor. Si ustedes lo ven ahí en 16:20, dice que presentándolo los magistrados, dijeron que estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, ahí está entonces
16, no, dije 16, no, es 26, 20, perdón. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra de Judea y los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ahí estaba testificando, estaba sirviendo Pablo a Jesucristo. Así que recuerden esas tres cosas: salvación, santidad y servicio. Ahora, quiero que veamos el segundo punto, la reacción de Festo. Cuando llega a Pablo, dice el versículo 24, dice que cuando oyó esto, Festo exclamó: estás loco, la mucha letra te ha vuelto loco. Imagínense, Festo reconocía que Pablo era un hombre que se preparó, que conocía, que era un hombre que conocía bastante de la palabra. Por eso dice, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo, yo quiero que subraye eso, hablo palabra de verdad. Siempre que usted va a dar testimonio, siempre que usted va a predicar el Evangelio, lo que usted va a hablar es palabra de verdad. Palabra de verdad. ¿Por qué? Ahora bien, ¿por qué palabra de verdad? Eso le va a dar confianza. En el versículo 26 dice: y el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. A ver, cuando se habla verdad, ¿qué cosa trae a la vida de uno? Confianza. Siempre que se habla verdad, de eso te va a dar confianza, hermano. Véanlo, Pablo estaba, no importa que estaba ante el rey, no le importa que estaba ante el gobernador, ante la gente pudiente, encumbrada económicamente, él hablaba verdad y hablaba con confianza. A mí me impacta esto porque en algún momento yo intenté, quise cambiar, le digo al Señor: ¿por qué yo siempre tengo que hablar directo, fuerte, incomoda? No, hay gente que no lo recibe, que no le agrada. Yo decía: ¿por qué, Señor? Cambiemos esto, ayúdame a cambiar esto. Y entonces el Señor me hizo ver esto precisamente. Dice, como Pablo hablaba verdades, y eso lo hablaba con confianza. A ver, hablaba verdades y lo hablaba con confianza. Yo dije: bueno, Señor, entonces sí, hablar verdades y hablar con confianza, no importa que incomode, porque ¿sabía usted que aquí a Festo le estaba incomodando que le hablara verdades? Por eso se exaltó y dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Ahora, pero me impactó porque dice aquí, versículo, estoy leyendo el 26, dice: porque no pienso que ignoran nada de esto. ¿Sabe qué me pasa? Me gustó esa última frase, dice: porque no se ha hecho esto en algún rincón. Y cuando yo llegué ahí, decía, me ponía el Espíritu Santo, nosotros los cristianos, a veces todo lo hacemos en un rincón, que no se enteren que soy cristiano. ¿Para qué les digo que soy cristiano? No, tengo que hacerlo público. Pablo era una persona que donde quiera que se paraba, testificaba de Cristo, anunciaba a Cristo, testificaba a Cristo, predicaba a Cristo. No en un rincón, por eso él hablaba con confianza, hablaba verdad. Y no lo hacía en un rinconcito, hablaba públicamente. Públicamente. Recuerde eso. Por eso dice: pues esto no se ha hecho en un rincón. Y aquí confronta, le pregunta Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahora, ¿por qué le dice esto Pablo al rey Agripa? Primero, su esposa Berenice era judía. Segundo, él, aunque era romano, él había crecido en Judea. Recuerden que ya es tercera generación de los reyes de Herodes, de los Herodes. Es tercera generación de los Herodes. Su abuelo había sido Herodes el Grande, después su papá, y ahora él era rey. Entonces creció en Judea, en Jerusalén, por lo tanto él sí conocía. Por eso dice, entonces Agripa dijo:
por poco. Y aquí está la frase que le decía yo, por poco, y me persuades. ¿Cuántas personas, y de verdad, después se lamentan? Quiero que recuerde esto: en Cristo no existe el hubieras. Hubiera sido, si hubiera. De verdad, me he encontrado en esta semana 3 matrimonios. 3 matrimonios que me decían, si yo no me hubiera alejado, Dios. No, te alejaste, ya no hay otra. Estaban pagando las consecuencias y se lamentan. Pero, hermano, el hubiera solamente es para lamentarse. Imagínense Agripa, Festo, la gente esa, después de mucho tiempo se lamentarse. Uy, ¿cómo no le hicimos caso a Pablo? Ese mensaje que ¿usted cree que si ahorita están en el infierno, en el lugar de tormento, pues se están lamentando? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no aprovechar las oportunidades que tenemos? Cada uno. Ahora, nadie está forzado, porque Pablo no agarró y ordenó, a ver, Félix, perdón, es Festo, a ver, Festo, a ver, Agripa, ahora van a recibir a Cristo, ahora se entregan, ahora les ordeno que no. Él predicó y dejó a la voluntad de ellos que ellos decidan. ¿Crees, rey Agripa? Dice, yo sé que tú sí crees. Y dice Agripa, por poco y me persuade. ¿Se imagina usted al joven que llegó a Jesús, hermanos? ¿Se acuerdan de ese joven que llegó, que dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a buscar, vamos al libro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, 17, por favor. Dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincado de rodillas. Eso ya lo he predicado y le he dicho, como con buena actitud llegó a Jesús, porque dice, llegó corriendo, primero, él quería, y luego dice, hincado de rodillas delante de él. La actitud fue correcta. Y luego dice que le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La actitud, la pregunta que planteó, todo es correcto. Ahora, vean lo que sigue. Miren, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas maestro? Ninguno es bueno sino... ¿Por qué me llamas bueno? Perdón. Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo él dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, miren lo que dice, a mí me impacta el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue tomando tú. ¿Y saben qué dice? Pero él, afligido por esas palabras, se fue. ¿Cómo? Ahora, nada más le invito a que vuele su imaginación. Recuerde que es joven. ¿Cuántos años ejerció Jesús su ministerio? 3 años y medio. Vamos a suponer que tenía 20 años este joven. A esto no lo dice la Biblia, pero un supón de Pedro. 20 años tenía este joven. Llegó con la pregunta y sabía que él era el maestro, que ahí estaba la respuesta. Pero después, cuando obtuvo la respuesta, se fue triste. Ahora, me impacta porque Jesús porque no quiso, lo desechó y le dijo, te vas a ir al infierno. No, dice que lo amó. ¿Sí o no? Sí. A ver, vean por favor. Véanlo, quiero que lo vean ahí en el versículo 21. Dice, entonces Jesús, mirando lo que dice, Le amó y le dijo una cosa. ¿sí? Una cosa te falta. Lo amó. Ahora, pero él se fue, dice que para oír esas palabras, se fue triste. Dice ahí en el versículo 22, dice, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas cosas. Ahora, no siguió a Jesús. Vamos a suponer que era el inicio de su ministerio. 3 años y medio, si tenía 20 o 23 años. Cuando Cristo murió, cuando la iglesia nació, este joven, ¿se imagina usted el lamento que pudo haber en él?
Porque hace 3 años no oí, no le hice caso la palabra que me dio Jesús. Porque no se lo dio ningún hombre, se la dio Jesús. Pero quiero que vean que no está obligando Jesús a este joven. Porque en el Evangelio no se obliga a nadie. Porque la obra es de Él, no dice el Salmo 27. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y por eso yo sí he querido cambiarlo. Pero no, el Señor dice, predica la verdad. Predícala con confianza. La obra es de Él, no es mía. Yo no voy a convencer a nadie. Porque si yo convenzo a alguien, la obra es mía, no de Dios. ¿Cómo me acuerdo? Y lo he testificado, no está ahorita, pero lo he testificado cuando un día la hermana Mar andaba predicando el Evangelio. Entonces le predicó a su vecina. Y dice que ya por poco, ya casi recibía a Cristo, su vecina. Entonces ella viene y le dice, pastor, quiero que vaya usted a ver a mi vecina porque ya le estoy hablando de la palabra y por poquito se llega, parece que igual que Agripa, ¿no? Por poquito recibe a Cristo, pero si usted va, ella sí acepta a Cristo porque usted tiene más verbo. Así me dijo la hermana, usted tiene más verbo. Y le dije, hermana, no voy a ir. ¿Pero por qué, hermano? Es que es un alma. Sí, pero si se convierte por mi verbo, entonces ¿sobra? No, el que convence al mundo de pecados es el Espíritu Santo. El que da la convicción es el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes todos, sean obra de Dios. Yo solamente doy el consejo. Yo no quiero manipularlos, yo no quiero que ustedes digan, pues vamos, porque si no Pedro se va a enojar, ¿no? De verdad, si no se los digo, está con toda confianza, siéntase tranquilo. Imagínense este joven, a los 3 años y medio después de que rechazó la palabra de Dios, vio que murió Jesús y dan testimonio más de 500 que resucitó Jesús, porque se acuerda que después de que resucitó dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Y después se va al cielo y resulta que nace la iglesia. Y este joven, yo creo que sí dijo mucho, si yo hubiera seguido a Jesús, porque su invitación nunca fue otra cosa más que ve, dale a los pobres y ven y sígueme. Casi, estuvo tan cerca de ser salvo, conoció a Jesús, por poco y se va al cielo. El otro que estaba en la cruz con Jesús, cerca de Jesús, tan cerquita, por poquito, y se salva. Se da cuenta que a veces nosotros, por poquito, si nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, vamos a hacer lo mismo por poquito. ¿Se acuerda usted en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 2? A ver si vamos, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerda usted de 50 hijos de los profetas cuando Elías iba a ser levantado? Y alguien tenía que quedarse con el manto de Elías, la unción que Elías tenía. ¿Sabes qué? El único que entendió y que se resolvió seguir a Elías fue Eliseo. Había 50 hijos de los profetas, por poquito y a ellos les toca la unción. Porque mire, dice que los seguían dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pasaron delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al comandante. Hay gente así que de lejitos, sin comprometerme, casi son cristianos, casi son servidores, casi se santifican. Por poquito, por poco. Pero no nos comprometemos. Y siempre les voy a decir, hermanos, yo no voy a forzar
molestar a nadie. Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere que le vaya bien en la vida, si usted quiere que hasta su muerte sea linda, bonita, sírvale al Señor. No a mí, a mí. A mí no. Resuelva, como lo hizo Pablo. ¿Sí? Es una decisión personal. Me impactó esto porque digo, ¿cómo es posible? 50 hijos de los profetas. Ahora vamos al libro de Lucas, por favor, rápidamente. Mire lo que dice Jesús cuando llegó a Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, hermano, la ciudad amada de Dios. Y dice que Jesús ve a Jerusalén y lloró. Miren qué tremendo. Lloró Jesús por Jerusalén. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos tu día. Porque en el libro de Eclesiastés dice: ocasión y oportunidad a todos se les da. Nunca vayas a decir a mí, Dios nunca me dio la oportunidad. No, porque todos tenemos un momento, una oportunidad. Si no lo aprovechamos, ese no es problema de Dios, es problema nuestro. Imagínense que Jesús lloraba. Jerusalén, Jerusalén, dice, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos los ojos. Si tú conocieras lo que es tu paz. Jesús se paseaba en Jerusalén, caminó. ¿Saben que dice en una estadística, y esto lo puede usted buscar? Jerusalén, lo que más le ha bendecido ha sido la presencia de Jesús. Por Jesús, de muchos lugares del mundo viajan a Jerusalén y dejan economías en Jerusalén. Por Jesús. Imagínense cuando aquel día Jesús venga para hacer juicio y que hay a esa gente que vio a Jesús y que gritaba: crucifícale, crucifícale. Estuvieron tan cerca, por poco, como dice Agripa, por poco y los convence. Porque algunos teólogos dicen: aquellos que estaban gritando, muchos de ellos recibieron milagros. Muchos de ellos se alimentaron ¿se acuerdan ustedes cuando los 5,000 que comieron panes y peces? Muchos de esos que comieron los peces, comieron los panes, son los que estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Por poquito se salva, por poco. Por eso me impacta esta palabra, porque el rey Agripa así dijo. Pero mire, el rey de San Juan capítulo 1, ustedes sí saben ese texto, San Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es tremendo eso, porque esta palabra es una palabra profética. ¿Saben que cada domingo Dios viene a quienes? A los suyos, a su pueblo, y los suyos no lo reciben, dice aquí. Y de verdad que a veces me da tristeza, porque hay gente que en lugar de venir a alabar, a adorar a Dios, se van a pasear, se van a cumplir otras cosas, pero menos Dios. Y decimos luego: primero Dios, y Dios me bendice, y Dios me va a... A mí me impacta, porque ¿sabe cuándo buscamos a Dios? Cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos queremos que Dios obre, que Dios bendiga. Me acuerdo mucho de una hermana que había venido, se había enfermado de cáncer, vino, acá creció, pero se había ido de la ciudad. Cuando volvió se enfermó de cáncer. Cuando estaba en su casa, pasaban los hermanos, porque cerca de su casa estaba un templo, pasaban los hermanos en un pasillito, y se oía que pasaban, y decía: hermanos, háganle caso a Cristo, obedézcanle, porque yo con mi rebeldía, miren cómo estoy. Ya que estaba enferma de cáncer, quería que los otros oían
Pero hermanos, nosotros cuando estamos bien no oímos, no hacemos caso, hasta cuando estamos enfermos. Entonces sí, queremos que Dios haga, por así, un milagro. No, recibamos. Dice aquí, dice, los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora quiero que vaya rápidamente, capítulo 13 del libro de Mateo, Mateo 13, 58, dice, mire qué tremendo, dice, y no pudo allí Jesús hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. No es que no quiera, Jesús sí quiere hacer, pero no pudo, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. Es que estamos, pero no somos. Por poco y vemos milagros, por poco y vemos el poder de Dios, pero no nos comprometemos, no nos recibimos. Estamos como el rey Agripa, a donde él decía, por poco y me convences a hacerme cristiano. Hermanos, no limitemos a Dios. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Hace unos días, bueno, concretamente, el día que fuimos a Orizaba, le dicen a mi esposa, es que ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de hacer milagros? Digo, bueno, nosotros sí hemos visto milagros y seguimos viendo milagros. De verdad, acabamos de ver la sanidad de un hermano. Estuvo muy enfermo, prácticamente ya estaba despidiéndose de este mundo, y lo más terrible, por ejemplo, al hacer sus necesidades, hacía sangre. Y no había forma, los doctores no encontraban la forma de cómo contener. No, y así lo mandaron a su casa. Ya, así lo mandaron a su casa, ya no había forma de cómo contener, porque además tenía una operación a donde tenía la mayor parte de su intestino. Tiene la mayor parte de su intestino plástico. Y hace años lo operaron y tiene un intestino plástico. Entonces ya no había forma de cómo operarle, de cómo contener la hemorragia. ¿Y saben qué? Estaba, de verdad se los digo, para la gloria de Dios, no para la jactancia nuestra. Estaba casi moribundo. Ahí llegamos, oramos por él, y después empezó a las grandes pláticas. Tuvimos un buen tiempo con él ahí. Y salió libre. Un jovencito que recién se entregó a Cristo, en esa situación que estaba enfermo este hermano, recién se entregó a Cristo. Cuando lo vio, dice, oiga, acabo de ver a Don, después le llamaba Don al hermano, acabo de ver a Don que estaba enfermo. ¿No? Sí que Dios es poderoso, porque ese hombre se estaba muriendo, y miren, hoy anda caminando. Lo vieron otra vez ya sano, libre, porque Dios sigue haciendo milagros. Nosotros no podemos limitar a Dios, su poder es vigente, está presente, pero tenemos que nosotros comprometernos. Queremos milagros, queremos que Dios haga, pero no nos comprometemos con Dios. Queremos como Agripa, por poco, casi, ya merito. ¿Cuántos están oran todos los días? Ya merito, casi. ¿Cuántos ayunaron? Eso ya ni nos acordamos del ayuno. Hay que ayunar. Ahora, yo simplemente les invito a que ayunen. Yo no les voy a decir, cada día pónganse en ayuno. Entonces, lo hace usted porque les doy orden, no porque le enseño que a Dios le agrade el ayuno. No. Ayune usted, es un ejercicio espiritual. Quiero que vaya a Mateo capítulo 27, por favor. Mateo 27, 24 y 25. Miren, escuche bien, porque a veces, cuando no entendemos el compromiso que tenemos que hacer con Dios, somos ligeros en hablar. En este caso, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no aceptaron a Cristo. Cristo anduvo con ellos, Jesús anduvo en el medio de ellos,
no lo aceptaron, lo rechazaron. Podemos decir, por poquito y también se hacen cristianos, porque anduvo con ellos. Algunos recibieron milagros, pero ¿qué cree? Cuando estaba allí para ser crucificado, todos ellos gritaban, crucifícalo. Y es más, Pilato cuando Pilato vio que, pero es que este no tiene ninguna culpa, ¿de qué lo puedo condenar? ¿De qué lo voy a juzgar? No tiene ninguna culpa. ¿Saben qué? Yo me lavo las manos. ¿Sí así dijo o no? Ahí véanlo, miren. Dice que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y uno dice, bueno, pero cuidado con lo que se habla cuando uno no entiende, porque miren lo que dijo este pueblo, esta gente, dice, y respondiendo todo, la Biblia no es exagerada, la palabra de Dios, respondiendo ¿quiénes? O sea, los que habían recibido milagros estaban ahí. Sí. Los que se habían alimentado del milagro de Dios, sí. Ahí estaban. Dice, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. No. Después, cuando viene lo del holocausto, de los que le hacen los nazis a los judíos, uno dice: wow, qué terrible, qué tremendo. El pueblo de Dios, sí, pero ellos pidieron que la sangre de este inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Ay, Dios! ¡Qué tremendo esto! Ahora estuvieron tan cerca, conocieron la palabra, oyeron a Jesús. Podríamos decir, por poquito y se hacen cristianos, porque vieron milagros, oyeron enseñanza, vieron las señales, todo. Y lo único que les hizo falta es resolver, tener una resolución en sí mismos a servir a Cristo, a entregarse a Cristo. Por eso yo sí les invito, hermanos, no seamos fríos, no seamos apáticos, no seamos indiferentes. Si somos cristianos, vamos. Haga un compromiso con Dios. Resuelva usted que venga lo que venga. Cristo es la solución. Por eso decía Jesús: si entendiera lo que es su paz, este es el día de su visitación. Y Jesús lloraba. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto, ¿se imagina usted Jesús que nos diga también si entendiera lo que es su paz? No seamos insensatos como esa gente que a veces hablamos con ligereza y ¿a mí qué me van a decir? Cada quien dice, yo aquí pongo decir, tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios, lo que Jesús hace, aprovechemos. Porque quizás nunca, escuchen bien esto, quizás nunca se vuelva a repetir. Como dice Eclesiastés, le digo, ocasión y oportunidad se les da a todos. A todos. Nadie puede decir, no, yo no tuve oportunidad. Ocasión y oportunidad se le da a todos. Y cada quien tiene que resolver. Tiene que tener una resolución. Cristo es mi Señor, voy a vivir para Él. Pablo, esa fue la gran decisión. Él resolvió que Jesús era su Señor, que viniera lo que viniera en su vida, Él vivía para Él. Por eso, el tercer punto, hermanos, es la revolución. Vamos a Hechos 26, 29. Dice ahí, acuérdense que acaba de decir el rey Agripa, por poco y me persuades a ser cristiano. 2 veces se menciona la palabra cristiano en el libro de Hechos, cuando la iglesia de Berea y aquí en esta parte cuando Agripa dice, por poco y me persuades a ser cristiano.
solamente 2 veces se hace mención de esta palabra cristiano. Pero el versículo 29 dice, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos. Miren, este es el anhelo de todo predicador, la verdad se lo digo así. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, que por poco o por mucho, dice, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto las cadenas. No quiero que padezcan, pero todo lo que Jesús es en mí, yo quisiera. Y de verdad se los digo, ese es mi anhelo, le decía yo a los hermanos de Chocamán. Digo, si yo encontrara la fórmula de cómo hacer una inyección, meter toda la palabra en una jeringa, y aunque duela irles inyectando a cada uno para que esa palabra que Dios nos da se le quedara a cada uno, hermanos, yo lo haría. Mi anhelo es que todos puedan disfrutar lo que Dios es. Y dice Pablo, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa menos. Cheque. Por eso el tercer punto es la reclusión de Pablo. Dice, ninguna cosa, a ver, cuando se retiraron, dice, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho esto. Reconocieron su inocencia. Sin embargo, todo esto, Dios, en su plan perfecto, porque nada escapa de la mano de Dios, Dios permitió todo esto para que Pablo, por medio de las autoridades, pudiera llegar a Roma, porque Dios lo estaba enviando a Roma. Dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y ahí está. Entonces, la reclusión de Pablo finalmente es la voluntad de Dios que a través de las autoridades pueda llegar Pablo a Roma. Reconocieron que había inocencia. Pero, hermanos, yo quiero que meditemos aquí. ¿Qué tan cerca tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida totalmente a Dios? Hubo hombres que pelearon, oraron, no tenían la oportunidad. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, vemos a un hombre que se llamaba Cornelio. Él oyó, se dice que cuando vimos esa parte del libro de Hechos, él oyó cuando iba en una comisión por el imperio romano a Jerusalén, él oyó lo que Jesús dijo, porque algún soldado preguntó, ¿y nosotros los soldados qué hacemos? Aplica la justicia, no le robes a nadie, haz bien a tu prójimo. Y se cree que ahí estaba el centurión Cornelio, que él era el que hizo la pregunta y oyó. Pero este hombre Dios no le envió un predicador, sino que él al oír empezó a orar. Dice, si ustedes leen en el libro de Hechos capítulo 10, vean cuántas cosas tenía este hombre. No era cristiano, primero, quiero que vean, no era cristiano. Sin embargo, en el versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Versículo 2, vean lo que dice. ¿Qué cosa era? Piadoso. Un hombre piadoso. ¿Saben qué cosa es un hombre piadoso? Alguien que no hace mal, que hace bien. Un hombre piadoso, temeroso de Dios. Ahora, no era cristiano. Recuerden, este hombre no era cristiano. Además dice que hacía muchas, ¿cómo? Muchas demonios. Y luego además de eso era como nosotros. Oraba muchísimo. A ver, ¿era como qué? Como nosotros. En un acto de fe caminamos de que oramos muchísimo. Dice que oraba a Dios siempre. ¿Sí? Ahora, cuando hay esto, dice que Dios le da una visión. Ahora, está haciendo, no es cristiano. Tomen en cuenta, no es cristiano.
salva y al que quiere lo usa. Mire, este hombre estaba buscando, anhelaba, lo que oyó le movió y lo llevó a oración. Ahora, escuchen, Dios le dio una visión celestial y empezó a hablar con Dios. Y Dios le dio a Pedro para que le predicara el Evangelio y se entregara. Qué bueno que nosotros estamos cerca, que oímos la palabra. Hay gente que no lo ha oído, que está anhelando, créanme. Hay gente que está anhelando. ¿Cómo no? Alguien me habla de la palabra. Ustedes dirán, ¿será que hay gente? Sí, hay gente que no ve. También es así que les voy a decir, ¿por qué hay gente que se convierte a los testigos de Jehová? Porque su alma tiene sed de Dios. Y al no haber cristianos, pues llega un testigo que les habla, se van con los testigos. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros hacer lo de Pablo: hablar, anunciar, testificar y... ¿Perdón? A ver, rápidamente. Anunciar. Y predicar la palabra. Eso es lo que es. Porque mire, hombres o personas así como Cornelio, piadosas, temerosas, hacen obras, oran a Dios, necesitan recibir el mensaje. Entonces yo les invito a que prediquemos, que nos comprometamos, que estemos contentos con lo que tenemos, con lo que somos. A veces anhelamos, tantas cosas. Mire, vamos, con este texto terminamos. El libro de Hebreos, capítulo 13, ya terminamos. Ya voy a dejar de torturarlos. 13, 5 y 6, por favor. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos. A ver, ¿cómo dice? Contentos con lo que tenéis ahora. Contentos, disfruten lo que tienen ahora. ¿Por qué? Porque Dios dijo, escuchen bien esto, Él dijo: no te desampararé, no te dejaré. Versículo 6, por favor. Versículo 6. De manera que podemos decir, y está plural, no está diciendo puedo decir, no. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué podemos decir confiadamente? A ver, dígalo confiadamente. A ver, dígalo confiadamente. El Señor es mi ayudador. Pero así como que si tiene ganas de irse a comer. A ver. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. Pablo temía lo que le podía hacer el otro. Él se había resuelto seguir a Cristo. No importa la reacción que tuviera y no importa la resolución. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Creo que está clarito como el agua del río San Antonio. Bueno, entonces, póngase de pie, oramos a Dios. Señor, te agradecemos tu palabra. Gracias por el consejo. Gracias porque cada uno de mis hermanos que hayan rendido su corazón a ti, que tú seas su Señor, tomarán el consejo. Y así como Pablo lo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Hemos entendido esas cosas a través de tu palabra. Hemos aprendido que tú eres nuestro Señor, pero cuando tú eres nuestro Señor, tu palabra es el consejo que nos das para que nosotros lo pongamos por obra, para que nos vaya bien, Señor, para que tu reino se establezca, para que tu voluntad sea hecha en la tierra. Padre, que en el corazón de cada uno de mis hermanos, ellos resuelvan que tú seas su Señor, que tú seas su Salvador, que se santifiquen día a día y que te sirvan, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, ese es el consejo de tu palabra, y lo creemos, Señor, lo abrazamos en el nombre de Jesucristo. Amén.